Buenos días para todos. Soy Catalina Tobón, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Scandia. Bienvenidos a Scandia Financial Bites, un espacio en el que desarrollaremos temas de actualidad financiera de Colombia y el mundo. Hoy hablaremos sobre las perspectivas económicas para el 2021 con nuestra invitada Ana Fernanda Maihuashka, codirectora del Banco de la República. Bienvenida, Ana Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Catalina, muy buenos días y buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación, que creo que será mi última o de mis últimas como codirectora del banco. No, gracias a ti, muy honrados de tenerte en este espacio. Y bueno, pues vamos al grano, Ana Fernanda. De vista, ¿cuáles son esos factores a resaltar que mantienen a la economía colombiana bien posicionada en materia de crecimiento y productividad frente a otras economías de la región? Pues Catalina, yo creo que en términos de crecimiento, en efecto, cuando miramos cuáles son los estimativos que tenemos para 2020, porque todavía no tenemos el dato de cómo nos fue en crecimiento, salimos por lo menos en el promedio de la región y yo creo que las buenas noticias se asocian a la buena respuesta que vimos en actividad económica en el último trimestre, que nos habla un poco de la idea de que cuando no estamos en confinamiento, cuando podemos empezar a movernos, la economía reacciona muy rápidamente. De hecho, las cifras o los indicadores que tenemos del último trimestre están por encima de lo que el equipo técnico esperaba, entonces yo creo que ese es un factor de fortaleza. Sin embargo, 2021 pues viene con ciertos retos del confinamiento reciente en respuesta a este segundo pico de contagios. Probablemente haga que haya algo de la perspectiva de crecimiento que se pierda frente a lo que estábamos esperando, qué sé yo, a finales de noviembre. En consecuencia, el pronóstico del equipo técnico es de un 4,5%, de nuevo, más o menos alrededor de lo que va a rebotar la región. Yo creo que es un buen repunte. Tiene riesgos, estamos obviamente abocados a la idea de que si hubiese un tercer pico y volviéramos a tener alguna medida de confinamiento, eso va a tener un impacto en la actividad económica, pero digámoslo así, la perspectiva en este momento es que vamos a tener un repunte importante. Ahora, en términos de productividad, yo creo que la historia no es tan positiva cuando la comparamos con el resto de la región, en particular por los temas del mercado laboral. No solamente perdimos una cantidad importante de empleos, algunos de ellos los hemos recuperado, pero perdimos mucho en la calidad de ese empleo. Los empleos que se han recuperado están más sesgados hacia el sector informal, masculino por cierto, y no en el sector formal, y eso representa pérdidas de productividad para la economía, que yo creo que son un tema preocupante hacia adelante respecto de nuestra capacidad de seguir creciendo. De acuerdo, Ana Fernanda, y en ese sentido, digamos, tú has tocado un tema clave. Básicamente, digamos, hay un factor de preocupación en empleo y algunos sectores, digamos, se han visto en mayor medida afectados pues por esas pérdidas del empleo. Entonces, haciendo como un zoom en ese tema sectorial, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos sectores que brindarían mayor impulso a la recuperación de la economía colombiana y cuáles son esos sectores que seguirían mostrando o tendrían un mayor rezago? Pues yo creo que la respuesta ahí más vale la que todos podríamos pensar intuitivamente. Aquellas cosas en las que todos mantuvimos nuestro consumo y es más vale obvio que lo hagamos como alimentos, tanto procesados como el sector agrícola mismo, probablemente tengan dinámicas importantes. En el sector de productos químicos estamos viendo dinámicas importantes. Creo que todos hemos elevado sustancialmente nuestro consumo de alcohol y no me refiero a las bebidas alcohólicas. Entonces, hay sectores que van a continuar con una dinámica fuerte, no solamente para el mercado nacional. En las últimas reuniones que tuvimos con empresarios a principios de diciembre, veíamos nuevas dinámicas de exportación que me parecen importantes, pero todos aquellos sectores que tienen o dependen en mayor medida de las actividades en las que se requiere o hay contacto, pues van a seguir un poco impactadas por lo que ya ocurrió y por lo que continúa ocurriendo, porque pues evidentemente no estamos en una circunstancia en la que hayamos podido volver a lo que ahora llamamos la normalidad. Entonces, en la parte de servicios vamos a seguir viendo sectores que están afectados y van a continuar estándolo a lo largo del 2021.
De acuerdo, Ana Fernanda. Y un poco, tú has contado, bueno, la economía está luchando para crecer y en la medida en que está luchando, pues igual esa política, tanto monetaria como fiscal, pues va a seguir siendo, digamos, altamente expansiva. De los temas un poco que hemos visto este año en todo el mundo y particularmente, pues, digamos, en los países desarrollados, pero también en los países emergentes, es el incremento de la deuda. Y digamos que Colombia había hecho una tarea espectacular en materia de deuda, había logrado, digamos, apuntalar esos niveles de endeudamiento, pero claramente, digamos, con la puesta en marcha de esa política fiscal expansiva, pues para hacer frente a la crisis, pues el endeudamiento se ha incrementado de forma importante. ¿Tú cómo ves ese tema y si crees que pues en los próximos años va a seguir siendo un factor estructural para la economía colombiana y pues que siga generando preocupación pues para los inversionistas? Pues Catalina, yo creo que la respuesta fiscal era la única obvia. Había que elevar el gasto porque en este caso estábamos hablando de que si eso no hubiese ocurrido de alguna forma uno no puede, yo qué sé, por conservar la salud de una mano, arriesgar la salud del resto del cuerpo. Entonces había que elevar el gasto. Incluso creo que con las muchas trabas de ejecución que tiene toda la estructura de nuestro país, probablemente se elevó menos de lo que quisiéramos, no tanto por las decisiones, sino porque la ejecución en Colombia es complicada. Eso tenía una consecuencia directa sobre la deuda, es decir, yo creo que hasta allí pues no había una respuesta distinta. Me parece a mí, por lo menos, que el gobierno fue muy prudente en tratar de que eso se mantuviera dentro de un ámbito razonable, justamente frente a la discusión de todos nuestros inversionistas, acreedores, etcétera, porque nosotros ya teníamos un déficit fiscal, ya teníamos una deuda pública y ya teníamos un déficit en cuenta corriente que financiar. La deuda que estamos viendo en este momento y que evidentemente es mucho mayor que lo que habíamos visto en el pasado, hay que pagarla. Entonces creo que la discusión en la que entramos es precisamente cómo es que el país, porque aquí muchas veces nos gusta poner el gobierno allá como si este fuera, el gobierno está tomando algunas decisiones, pero somos nosotros, el país, el que tenía que endeudarse para poder responder. Nos endeudamos y tenemos que discutir conjuntamente cómo vamos a pagar esa deuda y hacerlo de una manera, llamémoslo, tranquila, porque pues ahí sí, diferente quizás a las personas o a las empresas, pues en los temas fiscales hay que garantizar la sostenibilidad de esos procesos. Colombia siempre ha sido increíblemente juicioso en la forma en la que ha manejado su deuda y yo creo que eso no tiene por qué cambiar y ese es parte de la credibilidad con la que creo que hemos podido hacer o dar respuesta en 2020 y en los años que vengan sin que hayamos tenido grandes descalabros en términos del precio de la deuda, hemos logrado tener acceso a la financiación, etcétera, y yo creo que ese reconocimiento también hay que valorarlo. De acuerdo, Ana Fernanda. Y un poco, bueno, ya estos Scandia Bytes son cortos, entonces ya vamos a ir cerrando, pero tú nos has mandado, digamos, unos mensajes importantes, digamos, en primera instancia que Colombia pues ha sido una economía resiliente y esa resiliencia pues un poco las características demográficas y las características, digamos, idiosincráticas de nuestro país nos han ayudado. Adicionalmente, pues digamos, hemos tenido un manejo macroeconómico prudente que nos da unos factores de credibilidad, pero también nos has dicho, ojo, que tenemos unos temas y unos retos en materia de productividad, tenemos, digamos, un tema laboral que genera preocupación y obviamente hacia adelante tenemos que enfrentar un panorama de mayor deuda donde pues con el que vamos a tener que convivir y vamos a tener que crecer en un entorno de mayor endeudamiento. Y nos has dado ese abrebocas, pero entonces un poco ya como para cerrar y pues tal vez pedirte, digamos, ¿qué estás viendo tú como los principales riesgos para la economía? Pero en el marco de esos riesgos, pues también cuáles son las principales oportunidades que deberíamos aprovechar para estos próximos años. Pues Catalina, yo creo que en términos de los riesgos está el obvio y es que todavía en términos de la pandemia misma, pues no estamos del otro lado, ni nosotros ni el resto del mundo. Es decir, este tema de la vacunación es un tema complejo para la humanidad, extraordinario. Claro, nos quejamos un poco de la demora, pero el hecho de que ya exista una vacuna es bastante extraordinario en términos históricos. Entonces, ese es un riesgo que se cierne sobre la economía colombiana y sobre la economía mundial.
En el caso ya de la economía colombiana, pues yo creo que tenemos una discusión fiscal importante porque sí tenemos que pagar la deuda y sobre todo tenemos que llevar el nivel de recaudo sobre PIB y la estructura de ese recaudo a un sitio más tranquilo, donde no siempre tengamos que estar pensando en cómo es que vamos a dar el siguiente paso, sino a estar en un sitio un poco más estructuralmente sólido, llamémoslo así. Yo creo que esa es una discusión amplia que nos corresponde a todos los colombianos y es un riesgo en el sentido en el que pues es un proceso que tendremos que ver cómo funciona. Y finalmente este tema de la productividad, yo creo que en el mercado laboral tenemos dolores importantes. Las cosas que hicimos y dejamos de hacer en los últimos 20 años, fíjate cómo salieron a la luz en la mitad de la crisis. En los temas macroeconómicos y financieros cultivamos un montón de fortalezas y las cosechamos. En el mercado laboral tenemos muchísimas trabas y costos de formalidad y tenemos que pensar estructuralmente como país cómo lo resolvemos. En cuanto a las oportunidades, pues también quiero volver a lo que mencionaba. Esta fue una economía que tan pronto le dieron movilidad, tuvo un repunte importantísimo. Esta fue una economía en que cuando nos reuníamos con empresarios encontrábamos que muchos de ellos estaban empezando a exportar, aumentando sus exportaciones, diversificando una canasta de exportaciones que ojalá podamos hacerlo. Esta ha sido una comunidad empresarial, digámoslo así, que finalmente está, cuando empezamos a ver los datos de ese último trimestre, respondiendo ágilmente con un incremento sustancial en los costos, porque hay que recordar que el tema de las medidas de bioseguridad, pues evidentemente afecta a los márgenes, y sin embargo, cuando miramos ya todas las cifras al final del día, pues lo que vemos es que es una economía que fue capaz de salir adelante. Tenemos que preocuparnos, eso sí, de en qué condiciones seguimos creciendo. Y por eso es que, repito, el mercado laboral es tan importante, porque podemos llegar a un mundo en el que crezcamos, pero en el que no estemos llevando a toda la sociedad en una senda adecuada de progreso, de empleo y de protección o de formalidad en ese empleo para que tenga las condiciones adecuadas. De acuerdo, Ana Fernanda, pues un mensaje muy contundente, somos una economía flexible y resiliente y eso es una oportunidad que hay que aprovechar y seguramente, digamos, aprovechar esta situación para poder impulsar nuestra productividad y solucionar de raíz todos esos problemas estructurales, particularmente en el ámbito laboral y claramente pues la oportunidad es llegar a eso estructural mediante reformas, mediante lo que sea necesario para darle esa sostenibilidad al crecimiento de nuestra economía. Y pues nada, para nosotros de nuevo es un placer haberte tenido aquí en este Scandia Bytes. Muchísimas gracias y pues les deseo un feliz día a todos y particularmente a ti, Ana Fernanda. Muchas gracias, Catalina, y un feliz día para todos.